El poder, la riqueza y el control son solo la fachada de un mundo que se desmorona tras la más mínima grieta. Multimillonarios que creyeron estar por encima de todo han caído estrepitosamente, arrastrando con ellos imperios que parecían indestructibles. Desde las prisiones más temidas hasta la desolación de perderlo todo, estos gigantes del dinero enfrentaron las consecuencias de sus propios actos. ¿Cómo un castillo de cristal se puede romper tan rápido? Prepárate para ver la historia detrás de las caídas más impactantes, donde ni el dinero ni la fama fueron suficientes para salvarlos. ¿Cómo un magnate pasó del lujo al olvido tras una estafa inimaginable? La isla de Antigua se perfilaba como un paraíso. Aviones privados, yates de lujo y eventos fastuosos eran parte de un espectáculo que parecía sacado de un sueño inalcanzable. En el centro de todo esto se encontraba Alan Stanford, un nombre que alguna vez fue sinónimo de éxito en el mundo de las finanzas. Pero, ¿qué secretos oscuros se escondían tras esta fachada de riqueza deslumbrante? Stanford no era solo un millonario cualquiera. Convirtió su banco, el Stanford International Bank, en un gigante financiero que prometía rendimientos extraordinarios a inversores de todo el mundo. Desde políticos hasta empresarios, todos querían ser parte del brillante paraíso financiero que Alan ofrecía. Sin embargo, tras esas sonrisas encantadoras y promesas de riqueza, se urdía uno de los esquemas Ponzi más grandes jamás registrados, valorado en más de $7,000 millones. El engaño era magistral. Durante más de 2 décadas, Stanford convenció a miles de personas de que su dinero estaba seguro y creciendo en las serenas costas del Caribe. Los certificados de depósito que vendía parecían legítimos, pero eran solo humo y espejos. En realidad, los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los antiguos, creando la ilusión de un éxito perpetuo. ¿Qué llevó a tantos a confiar ciegamente? ¿Era su carisma, la promesa de un paraíso financiero o simplemente el deseo humano de creer en lo imposible? Todo colapsó en el año 2009. Miles de personas vieron esfumarse los ahorros de toda su vida, mientras la verdad sobre Stanford salía a la luz. La justicia no tardó en actuar, y en el año 2012 fue condenada a 110 años de prisión. Pero incluso durante su juicio, Stanford se negó a aceptar responsabilidad. Alegó que era víctima de una conspiración global, una excusa que solo reforzó la decisión del juez de imponerle una de las sentencias más severas en la historia de los crímenes financieros. Hoy, a sus 74 años, Alan Stanford vive en el aislamiento de una prisión de máxima seguridad. Lejos de los lujos exuberantes que una vez definieron su vida, se enfrenta al peso de sus acciones. Se le ordenó pagar $6,000 millones en restituciones, pero muchas de sus víctimas aún no han visto un solo centavo. Su historia es un recordatorio brutal de cómo un imperio puede desmoronarse tan rápido como se construye. Desde la cumbre del éxito hasta las profundidades de una celda, Stanford pasó de ser un magnate venerado a un ejemplo de sombrío de los peligros de la codicia y el engaño. El rey que cavó su propio túnel hacia la perdición. La historia de Alan Stanford es un testimonio de cómo la codicia puede transformar la riqueza en cadenas. Pero, ¿qué sucede cuando la ambición se combina con la violencia y el dominio absoluto? Aquí es donde emerge Joaquín "El Chapo" Guzmán, un hombre cuya vida parecía más una trama de película que la realidad. Conocido como el líder indiscutido del cártel de Sinaloa, El Chapo construyó un imperio que llegó a controlar hasta una cuarta parte del flujo de drogas de México hacia los Estados Unidos. En su apogeo, el cártel movió cientos de toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana. Sin embargo, no fue solo su capacidad para generar riquezas lo que lo convirtió en leyenda, sino su asombrosa habilidad para evadir la justicia una y otra vez. En el año 2001, Joaquín Guzmán protagonizó su primera fuga espectacular, escapando de una prisión de máxima seguridad oculta en un carrito de lavandería. Mientras las autoridades buscaban pistas, él consolidaba aún más su poder. Cuando finalmente fue recapturado en el año 2014, nadie imaginó que su próximo escape sería aún más audaz. Un túnel de 1 kilómetro de largo, equipado con ventilación y una motocicleta sobre rieles que conectaba directamente con su celda. Este nivel de sofisticación y recursos no tenía precedentes, pero la osadía de El Chapo no podía durar para siempre. En el año 2016, bajo la presión de las autoridades estadounidenses, el gobierno mexicano decidió extraditarlo a los Estados Unidos. En suelo estadounidense, enfrentó un juicio que no solo expuso los secretos de su imperio, sino también la brutalidad que sustentaba su poder. Testimonios impactantes revelaron ejecuciones ordenadas por Guzmán y su despiadada estrategia para mantener el control sobre el comercio de drogas. En el año 2019, un tribunal en Brooklyn lo declaró culpable de todos los cargos en su contra, incluyendo tráfico de drogas, lavado de dinero y participación en empresas delictivas. La fue sentencia definitiva, cadena perpetua. Ahora, El Chapo cumple su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Allí, en un aislamiento extremo, ha pasado de ser un temido capo a un hombre solitario y sin escapada. La caída de Joaquín Guzmán
es una lección de que incluso los más poderosos no son invencibles. Su historia, marcada por violencia, riqueza y traiciones, es un ejemplo brutal de cómo el poder absoluto siempre encuentra su límite. Sin embargo, el camino hacia la desgracia no siempre está lleno de armas y túneles. Algunos multimillonarios, como veremos, encuentran su caída al explotar a los más vulnerables, escondidos tras una fachada de lujo y respetabilidad. El lujo suizo que ocultaba un oscuro secreto. La prisión de máxima seguridad que alberga a Joaquín Guzmán simboliza el final de un imperio sustentado en el terror. Pero no todas las caídas son acompañadas de túneles y violencia. Algunas ocurren tras las elegantes puertas de villas en los Alpes suizos, donde el lujo oculto actúa inimaginables. Este es el caso de Prakash Hinduja, quien pasó de ser un poderoso magnate industrial a enfrentar acusaciones que revelaron el precio humano detrás de su riqueza. Prakash Hinduja y su familia eran íconos de la élite global. Su imperio, que abarcaba desde la tecnología de la información hasta el sector inmobiliario, acumuló una fortuna valorada en más de 20.000 millones de dólares. Pero detrás de los muros de su villa suiza, rodeado de un paisaje de ensueño, se vivía una realidad muy diferente para quienes trabajaban allí. Las trabajadoras domésticas, traídas desde la India con promesas de una vida mejor, encontraron todo lo contrario. Sus pasaportes les fueron arrebatados al llegar, quedando atrapados en un sistema de explotación, con jornadas laborales que superaban las 18 horas diarias y salarios que nunca llegaban a sus manos. Su vida se convirtió en una pesadilla. Algunos describieron haber dormido en pisos de sótanos fríos sin acceso a comodidades básicas, mientras la familia Hinduja vivía rodeada de lujo extremo. El abuso no terminó ahí. Los testimonios de las trabajadoras revelaron un ambiente de miedo constante, sin la posibilidad de escapar y con sus movimientos controlados, eran poco más que prisioneras en un palacio dorado. ¿Cómo es posible que algo tan sombrío ocurriera en un país conocido por su respeto a los derechos humanos? En el año 2023, las autoridades suizas finalmente tomaron medidas. Prakash, junto con su esposa, su hijo y su nuera, enfrentaron cargos por trata de personas y explotación laboral. Aunque las acusaciones de trata fueron desestimadas, todos fueron condenados por los abusos cometidos. Las sentencias oscilaron entre 4 y 4 años y medio de prisión, un golpe devastador para una familia acostumbrada al poder absoluto. Durante el juicio, los abogados de Hinduja intentaron apelar a la compasión del tribunal, argumentando que la avanzada edad y el delicado estado de salud de Prakash justificaban una pena más leve, pero el tribunal fue firme. Incluso se confiscaron bienes valiosos, incluidas joyas y artículos de lujo, como parte de la sentencia. Este gesto marcó un punto de inflexión, dejando claro que ni siquiera los más ricos pueden escapar de la justicia cuando sus acciones destruyen vidas. Ahora, el imperio de los Hinduja está en ruinas, y la villa que una vez fue símbolo de grandeza se ha convertido en un recordatorio de su caída. Este caso no solo expone la cruda realidad de la explotación laboral en las altas esferas, sino que también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar los poderosos para proteger su opulencia? Mientras reflexionamos sobre el impacto de esta tragedia, queda claro que el abuso del poder adopta muchas formas. No siempre es una cuestión de violencia abierta o estafas financieras, sino de las pequeñas y persistentes injusticias que destruyen vidas desde las sombras. Pero la próxima historia nos lleva al mundo de las criptomonedas, donde un titán de la industria aprendió que las reglas no son opcionales, incluso cuando crees controlar un reino digital. ¿Qué ocurre cuando el rey de las criptomonedas desafía las reglas? Las joyas confiscadas de la familia Hinduja simbolizan que, en ocasiones, incluso el lujo más ostentoso puede volverse contra quienes lo ostentan. Pero, ¿qué sucede cuando el escenario del poder no son las antiguas mansiones de los Alpes, sino el universo intangible de las criptomonedas? Aquí entra en juego Changpeng CC Zhao, un hombre que parecía haber encontrado la llave del reino digital, solo para descubrir que hasta en el mundo virtual las reglas pesan más de lo que aparentan. Mejor conocido como CZT, Zhao se catapultó al estrellato financiero al fundar Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Desde su sede, este titán acumuló una fortuna estimada en 43.000 millones de dólares, navegando por un sector que prometía independencia financiera y anónima. Pero en su ambición por revolucionar el sistema, CZ adoptó un enfoque que algunos podrían describir como temerario. Es mejor pedir perdón que permiso, llegó a afirmar en una ocasión, una frase que resonaría en los pasillos de los juzgados años después. Binance no era simplemente una plataforma, era un imperio digital que conectaba a millones de usuarios en transacciones de bitcoins, Ethereum y otras criptomonedas. Sin embargo, esta aparente maravilla financiera tenía un lado oscuro. Las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar la empresa, señalando que había violado normas contra el blanqueo de dinero y permitido transacciones sospechosas vinculadas a organizaciones ilícitas. Para un mundo que se enorgullece de su descentralización, estas acusaciones marcaron un golpe devastador. En el año 2000
2023, los fiscales llevaron a CZT a los tribunales. Sus palabras despreocupadas de años atrás se convirtieron en el centro del caso, exponiendo una cultura de evasión de regulaciones dentro de Binance. Aunque las autoridades inicialmente una condena de 3 años de prisión, el juez dictó buscar una pena más leve, reconociendo que Zhao había cooperado en parte con la investigación. La sentencia final fue de 4 meses tras las rejas, un castigo que, aunque breve, dejó un mensaje contundente. Incluso los gigantes digitales deben rendir cuentas. Desde su celda, CZ reflexiona sobre un imperio que, aunque sigue siendo influyente, ahora enfrenta constantes desafíos. Renunció como director ejecutivo, pero su huella en Binance permanece, moldeada por la red de aliados que dejó a su paso. Mientras tanto, el ecosistema de las criptomonedas lucha por mantenerse firme bajo el escrutinio global que esta historia ha generado. La caída de Zhao es un recordatorio de que la riqueza y el poder, incluso en un mundo tan intangible como el digital, no son inmunes al peso de la justicia. En este caso, no hubo armas, ni joyas confiscadas, ni pasaportes retenidos, sino códigos, transacciones y la simple arrogancia de creer que las reglas eran solo sugerencias. Sin embargo, no todas las historias de multimillonarios caídos tienen un final tan moderado. Hay quienes desafiaban no solo a las leyes, sino a los regímenes políticos más poderosos del mundo, y pagan un precio inimaginable. La traición al Kremlin que costó una década en prisión. En el mundo intangible de las criptomonedas, las reglas finalmente alcanzaron a Changpeng Zhao. Pero, ¿qué ocurre cuando el desafío no es a una norma financiera, sino al poder político absoluto de un régimen? Este es el caso de Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev, dos magnates que se atrevieron a desafiar al hombre más poderoso de Rusia y pagaron un precio impensable. Khodorkovsky era el rostro del éxito capitalista ruso tras el colapso de la Unión Soviética. Como director de Yukos, una de las compañías petroleras más grandes de su tiempo, acumuló una fortuna que lo convirtió en el hombre más rico de Rusia. A su lado estaba Platon Lebedev, su socio de confianza y arquitecto financiero. Juntos, no solo dominaban el sector energético, sino que también representaban una nueva élite empresarial en un país que aún luchaba por redefinirse. Sin embargo, este ascenso no fue bien recibido por el Kremlin. En el año 2003, las tensiones entre Khodorkovsky y el presidente Vladimir Putin alcanzaron un punto de ruptura. Khodorkovsky había comenzado a financiar a partidos políticos opositores, convirtiéndose en una amenaza directa para el régimen. Fue entonces cuando el gobierno ruso actuó con fuerza devastadora. Ambos empresarios fueron arrestados bajo cargos de evasión fiscal, aunque muchos creyeron que las acusaciones eran un pretexto para eliminar a un adversario político. Lo que siguió fue un juicio mediático que dejó al mundo boquiabierto. En medio de acusación de corrupción y represalias políticas, Khodorkovsky y Lebedev fueron sentenciados a penas de prisión que inicialmente parecían definitivas. Yukos, su empresa, fue desmantelada y absorbida por corporaciones controladas por el Estado, marcando el fin de una era en la economía rusa. Para Khodorkovsky y Lebedev, lo que comenzó como un encarcelamiento temporal se transformó en una odisea de una década tras las rejas. Durante esos años, ambos empresarios fueron objeto de vigilancia constante, se enfrentaron a trabajos forzados y estuvieron aislados del mundo exterior. Pero incluso en prisión, Khodorkovsky se negó a doblegarse. Desde su celda, escribió cartas y manifiestos que criticaban abiertamente al Kremlin, convirtiéndose en un símbolo de resistencia para muchos. Para otros, sin embargo, su caída fue vista como una advertencia sobre los peligros de desafiar al poder absoluto. En el año 2013, en un giro inesperado, Vladimir Putin otorgó un indulto a Khodorkovsky, mientras que Lebedev fue liberado un año después. Aunque recuperaron su libertad, el precio que pagaron fue incalculable. Sus fortunas se desvanecieron, Yukos dejó de existir y la década que pasó en prisión dejó cicatrices imborrables. Hoy, Khodorkovsky vive en el exilio, convertido en uno de los críticos más feroces del Kremlin. Su historia es una lección sobre el precio de la ambición política en un sistema donde el poder lo controla todo. Pero no todas las caídas de multimillonarios están ligadas a gobiernos autoritarios. Algunos, como veremos, desmoronan imperios desde dentro, en el corazón mismo de Wall Street. ¿Qué sucede cuando un maestro de las finanzas traiciona las reglas del juego? La década tras las rejas que marcaron a Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev nos recuerda cómo el poder absoluto puede desmoronar incluso las fortunas más grandes. Pero no todos los imperios caen bajo la sombra de regímenes autoritarios. En el mundo de Wall Street, donde las reglas son el eje del sistema, un multimillonario decidió apostar todo en un juego peligroso. Raj Rajaratnam era un nombre venerado en las altas finanzas,
finanzas. Como fundador del Galleon Group, un fondo de cobertura que manejaba más de $7,000 millones, era visto como un visionario que siempre estaba un paso adelante. Su intuición para los negocios y sus conexiones con las élites empresariales lo convirtió en un referente de éxito. Sin embargo, detrás de esa brillante fachada, Rajaratnam llevaba a cabo una de las operaciones más audaces y destructivas en la historia del mercado financiero. Todo comenzó con una red de informantes secretos. Rajaratnam no solo confiaba en su habilidad para interpretar las cifras del mercado, tenía acceso a algo mucho más valioso: información privilegiada. A través de un entramado de contactos que incluía desde altos ejecutivos hasta empleados internos, obtenía datos confidenciales sobre movimientos estratégicos de empresas. Con esta ventaja injusta, acumulaba millones mientras manipulaba el sistema desde las sombras, pero su suerte no iba a durar para siempre. En el año 2009, el FBI inició una investigación que descubrió la magnitud de sus crímenes. Utilizando escuchas telefónicas, los agentes descubrieron cómo Rajaratnam organizaba su red de información y utilizaba esos secretos para generar ganancias descomunales. El caso se convirtió en un escándalo nacional, poniendo en tela de juicio la integridad de Wall Street. Cuando comenzó el juicio, en el año 2011, la evidencia contra Rajaratnam era abrumadora. Fue condenado por 14 cargos de fraude y conspiración, recibiendo una sentencia histórica de 1 vez años de prisión, la más larga jamás impuesta por tráfico de información privilegiada. Durante su encarcelamiento, se convirtió en un símbolo de la codicia desenfrenada y de cómo incluso los más poderosos no están por encima de la ley. Sin embargo, en el año 2019, Rajaratnam fue liberado bajo confinamiento domiciliario, beneficiándose de la ley del primer paso, una reforma diseñada para reducir la sobrepoblación carcelaria en Estados Unidos. Aunque ahora vive en relativa comodidad, su nombre quedó grabado en la historia como una advertencia sobre los riesgos de desafiar el sistema. Rajaratnam pensó que podía manipular las reglas y salir ileso, pero su caída demostró que incluso en el mundo de las finanzas, donde el éxito se mide en números, las consecuencias siempre alcanzan a los culpables. Y mientras su historia revela la fragilidad de los mercados, la siguiente nos lleva a un terreno aún más oscuro, una crisis de salud pública alimentada por la avaricia de un hombre que puso precio a la vida humana. El precio mortal de la avaricia farmacéutica. La ambición de Rajaratnam se puso en jaque a Wall Street, demostrando cómo las reglas pueden ser torcidas, pero no rotas sin consecuencias. Sin embargo, algunos multimillonarios no se conforman con manipular mercados. Algunas decisiones que afectan vidas de maneras inimaginables. John Kapoor, un magnate farmacéutico, decidió poner precio a la salud humana, y las repercusiones de su codicia resonaron en todo un país. Kapoor no era un empresario común. Como fundador de Insys Therapeutics, construyó un imperio basado en la producción de medicamentos altamente adictivos. Su producto estrella era un aerosol de fentanilo, un opioide extremadamente potente diseñado para tratar el dolor severo en pacientes con cáncer terminal. Pero para Kapoor, los límites éticos no significaban nada. Su objetivo era claro: maximizar las ventas sin importar el costo humano. La estrategia era tan simple como devastadora. Kapoor y su equipo implementaron tácticas de marketing agresivas que incluían sobornos a médicos para que recetaran el aerosol, incluso cuando no era médicamente necesario. Se incentivaba a los doctores con viajes, cenas lujosas y dinero en efectivo, todo con el propósito de aumentar las recetas de fentanilo. El resultado fue una avalancha de sobredosis y dependencia en pacientes que nunca deberían haber estado expuestos a un medicamento tan peligroso. En el año 2018, las autoridades federales finalmente destaparon la magnitud del escándalo. Documentos internos revelaron cómo Insys presionaba a los médicos para recetar dosis cada vez más altas, ignorando los riesgos de adicción. Las pruebas incluyen videos de presentaciones corporativas que celebran las ventas, sin importar las vidas destrozadas en el proceso. El juicio de Kapoor fue un evento monumental en la historia de la industria farmacéutica. En el año 2020, fue condenado a 5 años y medio de prisión, convirtiéndose en el primer ejecutivo multimillonario en enfrentar un castigo significativo por su papel en la crisis de opioides. Aunque su sentencia fue relativamente corta, marcó un precedente importante. Los responsables de la epidemia de opioides no podían esconderse detrás de sus fortunas. En el año 2023, Kapoor fue liberado bajo confinamiento domiciliario debido a la pandemia de COVID-19. Pero su legado es un recordatorio sombrío de cómo la codicia puede transformar un medicamento que salva vidas en un arma mortal. La crisis de opioides, alimentada por decisiones como las de Kapoor, ha cobrado decenas de millas de vidas, dejando cicatrices en familias y comunidades enteras. Mientras reflexionamos sobre este capítulo oscuro, queda claro que el costo de la avaricia puede ser incalculable. Desde los lujosos eventos corporativos hasta los pasillos de los hospitales, la caída de Kapoor es un recordatorio de que ninguna riqueza puede justificar el sufrimiento humano. Pero no todos los multimillonarios caen por decisiones empresariales. Algunos construyen
construyen su imperio sobre mentiras tan intrincadas que, cuando finalmente se desmoronan, el impacto es tan devastador como una bomba. Una red de fraudes y alias que atrapó a un multimillonario en su propia trampa. La historia de John Kapoor muestra que no hay cantidad de riqueza que pueda justificar el sufrimiento humano. Pero, ¿qué sucede cuando la avaricia y la mentira se combinan para construir un imperio basado en identidades falsas y engaños? Hui Qin, un multimillonario que alguna vez disfrutó de los placeres de Nueva York y Hong Kong, es el ejemplo perfecto de cómo una red de fraudes puede atrapar incluso a los más poderosos. Conocido en algunos círculos como Muklam Lee, Hui Qin llevaba una doble vida que parecía sacada de una novela. Detrás de sus trajes elegantes y reuniones de negocios en rascacielos de lujo, se esconde un hombre que manipulaba las leyes para su beneficio. Qin utilizaba múltiples alias para ocultar sus actividades y trasladar millones de dólares a través de fronteras internacionales sin levantar sospechas. Sin embargo, fue su ambición desmedida lo que finalmente desmoronó su fachada. El primer indicio de su red de fraudes surgió cuando las autoridades estadounidenses descubrieron una serie de transferencias bancarias sospechosas. Qin había utilizado nombres falsos para mover 5 millones de dólares desde China hacia los Estados Unidos, parte de los cuales nos fueron para adquirir un exclusivo apartamento en Manhattan. Pero esto era solo la punta del iceberg. Su esquema se extendería más allá de simples transacciones financieras. También se incluyen donaciones políticas ilegales y la obtención fraudulenta de documentos migratorios. El punto más escandaloso de su plan fue su intento de influir en la política estadounidense. Qin reembolsaba dinero a donantes ficticios, canalizando fondos a campañas políticas mientras violaba leyes electorales. Al mismo tiempo, presentó una solicitud de tarjeta verde bajo información falsa, asegurando que sus antecedentes eran impecables. Esta red de mentiras se extendía incluso a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados, donde se utilizó documentación fraudulenta para obtener licencias de conducir. En el año 2023, las autoridades federales finalmente detuvieron a Qin tras una minuciosa investigación. Los cargos incluían fraude migratorio, violación de leyes electorales y lavado de dinero. En marzo del año 2024, se declaró culpable de todos los cargos y recibió una condena de 7 meses de prisión, seguida de una orden de deportación. Aunque su sentencia fue corta en comparación con la magnitud de sus crímenes, marcó el final de su vida en los Estados Unidos. Desde entonces, Qin ha desaparecido del ojo público, enfrentándose a una vida de incertidumbre en el extranjero. Su caída es una advertencia de que incluso las redes de engaño más complejas no son indetectables. Los muros de lujo que rodeaban su vida ahora son un recuerdo distante, reemplazados por el peso de la exposición pública. La historia de Hui Qin nos lleva a reflexionar sobre los límites de la ambición humana. Desde apartamentos de lujo hasta salas de tribunales, su caída revela que las mentiras tienen un costo, y tarde o temprano, las máscaras caen. Pero mientras Qin usaba nombres falsos para disfrazar sus crímenes, otros multimillonarios construyen imperios enteros sobre promesas vacías, llevando el engaño a un nivel completamente nuevo. La caída de la estrella de Silicon Valley que engañó a todos. El lujo y la promesa de un futuro brillante fueron el centro de la historia de Elizabeth Holmes, la joven emprendedora que deslumbró al mundo con su visión. Como fundadora de Theranos, Holmes logró que inversores multimillonarios, entre ellos Rupert Murdoch y Larry Ellison, apostaran millones en una tecnología que prometía revolucionar la industria de la salud. Con su voz profunda, sus cuellos de tortuga negra y su carisma inquebrantable, Holmes cultivó una imagen que la colocó en la cima del mundo empresarial. Pero detrás de esa fachada de éxito, se esconde uno de los fraudes más grandes de la historia moderna. La historia de Theranos comenzó con promesas grandiosas. La empresa afirma haber desarrollado una máquina capaz de realizar una prueba de sangre con solo unas gotas, sin necesidad de agujas. Esta innovación, si hubiera sido real, habría cambiado el curso de la medicina moderna. Sin embargo, a medida que la empresa crecía, comenzaron a surgir dudas sobre la efectividad de la tecnología. A pesar de las evidentes fallas, Holmes mantuvo el engaño, logrando que los inversores siguieran creyendo en una mentira envuelta en un aura de misterio. El punto de quietud llegó cuando un equipo de periodistas de The Wall Street Journal, encabezados por John Carreyrou, comenzó a investigar a fondo la empresa. Lo que descubrieron fue devastador. Los resultados de las pruebas realizadas por Theranos no eran confiables, y muchos pacientes recibieron diagnósticos falsos, algunos de los cuales incluían enfermedades graves como el cáncer y el VIH. La verdad salió a la luz, y la confianza en Holmes se desplomó de inmediato. En el año 2022, después de un juicio largo y altamente mediático, Elizabeth Holmes fue condenada a más de una vez años de prisión por múltiples cargos de fraude y conspiración. Además, el tribunal le ordenó pagar 452 millones de dólares en restitución, aunque muchos de los afectados nunca recibirán ese dinero. La caída de Holmes es un ejemplo brutal de cómo la ambición desmedida puede corromper incluso a los más brillantes, y cómo el precio de construir
construir un imperio sobre mentiras es incalculable. Hoy, Elizabeth Holmes es una figura que representa el peligro de la ilusión, de los engaños empresariales que pueden tener un impacto devastador en la vida de las personas. Su historia es una advertencia de que, por más poderosa que sea una narrativa, la verdad siempre encuentra su camino.